Hola, muy buenas noches. Espero que me estén escuchando bien. Vamos a arrancar este espacio. Em, Estoy haciendo la prueba de audio. Vamos a ver si se escucha correctamente. Gracias gracias por la señal de costumbre. Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenidos a este espacio. Gracias por conectarse. Les habla Alberto Cárdenas en nombre del Centro de Estudios en Inversión Financiera y decidimos hacer este espacio el día de hoy por la noche, un poco, bueno, atendiendo la locura que ha sido el día de hoy y bueno, yo diría el par de días que tenemos en el mercado, especialmente los seguidores del mercado cripto, del criptomercado, y están pasando muchísimas cosas que creemos importantes reseñar, hablar y comunicarles, ¿no? Y bueno, de alguna manera este es un espacio libre. Nosotros nos sentimos libres de dar nuestras opiniones, nuestras ideas, pero por supuesto que no nos creemos poseedores de la verdad, ¿no? Simplemente analizamos, vemos las cosas y, bueno, basado en eso, pues podemos formarnos una opinión. Y esto es parte de crear la inteligencia colectiva en la que nosotros creemos y, bueno, es por ello que decidimos hacer también este espacio. Algunas personas, algunos analistas, algunas personas que viven el criptomercado, que son eh, que participan activamente del mercado cripto evalúan los últimos 2 días como uno de los más difíciles en la industria cripto, especialmente el día de hoy, a pesar de que en términos de volatilidades, nominalmente hablando, si uno observa lo que ha sido el comportamiento de activos, los activos referenciales del mercado cripto como Bitcoin, Ethereum, pues sí que ha sido unos días, el día de hoy ha sido un día muy, muy duro, muy fuerte, con volatilidades de 2 dígitos, con caídas importantes, pero realmente, si ese es nuestro patrón de comparación, pues esto forma parte de la estructura natural del mercado. Hemos visto días peores en otros casos. Lo que realmente está pasando es otra situación que afecta específicamente a otros mercados. Podemos decir que el mercado cripto el día de hoy se manifestó un riesgo específico, un riesgo inherente que venía ocurriendo subyacentemente en el mercado y que, bueno, ha salido a la luz y ha explotado, y para algunos ha sido una sorpresa, para muchos ha sido una sorpresa lamentable. Nosotros no creemos en eso de hacer leña del árbol caído. Creemos que en este momento muchas personas que tienen exposición al mercado cripto y especialmente a los productos que están siendo afectados, en este caso hablamos de la trágica historia que se está desarrollando con el exchange FXT, de este señor que es Sam Bankman-Fried, que es un estadounidense. Un poco podemos empezar por aquí contando la historia. Un estadounidense, un joven de 30 años, que ha sido catalogado por la revista Forbes como uno de o el mayor billionaire, billonario en dólares, menor de 30 años, una superestrella del mercado cripto y que ahora, pues el día de hoy ha entrado en desgracia, ¿no? Completa desgracia, lo que está pasando. Es muy temprano para tener unas conclusiones fidedignas, pero basada en la información que está saliendo a la luz, uno puede acercarse un poco a entender qué es lo que ha pasado, ¿no? En el caso de FTX, que es uno de los exchanges más importantes en la industria cripto, con una escalada meteórica, con un desarrollo muy importante en los últimos años y especialmente en los últimos 2 años, si hay que decirlo, con un grado de innovación bien interesante, pero que al final pareciera, por la historia y lo que tenemos hasta ahora, pues cometió los mismos errores típicos que se han cometido desde que la historia financiera existe y, y quizás
quizás pudieran no ser errores, sino incluso prácticas que pudieran llegar a estar en el espacio del tema criminal. Esto es algo que todavía no podemos decir con certeza por lo temprano, pero pareciera que la situación es bastante grave, ¿no? Eh, Estamos hablando de un exchange que movía miles de millones de dólares en términos de liquidez, un exchange que se expandió desde Asia. Bueno, lo hizo un estadounidense, pero que estaba ya en suelo americano. Sam Bankman-Fried también fue una persona muy activa en el lobby americano, fue digamos, un lobista para el Partido Demócrata. Algunas cifras hablan que donó más de 50 millones de dólares para la campaña de los demócratas. Es decir, se estaba acercando mucho a los reguladores. Estaba también bien y mal visto dentro de la industria. Es uno de los competidores, o era uno de los competidores más importantes del super exchange Binance o Binance, que, bueno, que también ha tenido un rol en toda esta historia, ¿no? Lo cierto es que, al parecer, y bueno, aquí veo personas de la industria cripto que también les puedo dar la palabra y pueden hacer sus comentarios, como José Manuel da Silva, que se está conectando, que los saludo, y a todos los que se están conectando, amigos por acá de la casa, gracias por conectarse a este espacio. Lo que pareciera que está pasando es que simplemente eh, este exchange y esta historia de crecimiento que está dividida entre lo que es el exchange como tal, que es donde se cierran y se compran y se venden los tokens y se le da acceso al mercado a un conjunto de clientes. También había una empresa importante que se llama Alameda Research, que es una especie de fondo de criptoactivos, cuyo propietario también es este señor, Sam Backman, eh, y que venía operando también con un crecimiento exponencial, tan exponencial que la fortuna de Sam Backman en el momento en que lo reseña la revista Forbes era alrededor de los 24.000 millones de dólares. 24.000 millones de dólares estaba valorada la fortuna de este señor de 30 años, ¿no? Y de ser cierto todo lo que se está comentando y todo lo que pareciera que el mercado parece confirmar, estamos ante el caso de dilución o de destrucción de riqueza récord en la historia, porque estaríamos hablando de una pérdida de toda la riqueza en un solo día de mercado, en un día de mercado. De los 24.000 millones, inicialmente en la tarde de hoy se hablaba que la riqueza fue ajustada a 800 millones de dólares, una caída del 95-94%. Pero la nueva información que está saliendo ahora es que al parecer la situación es más grave de lo que se cree e incluso este señor estaba tan apalancado que no solamente no es que no le van a quedar los 800 millones, sino que tiene en préstamos y en obligaciones una cifra cercana al billón de dólares. Así que podríamos hablar de una dilución, una destrucción de riqueza a cero en un día, 24 horas, sería un récord. Eh, Eso por un lado, y por otro lado, hablemos un poquito, bueno, esto es anecdótico, ¿no? Simplemente es un tema anecdótico, quizás no es lo más relevante, la destrucción de riqueza del dueño del exchange FTX. Quizás lo importante es entender cómo pudo ocurrir esto o cómo venía ocurriendo esto, ¿no? Y al parecer lo que se entiende es que se usaron la naturaleza de los activos que tenía este fondo Alameda Research. Parecía que eran unos activos de muy mala calidad. En el argot de los criptoentusiastas, pudiéramos decir, estaban llenos de shitcoins. Y además bueno, de una serie de cosas que parecían aire. Por otro lado, muchas de las operaciones como con colaterales que se realizaban digamos, la posición de riqueza que representaba Alameda Research y el exchange como tal, que es FTX, se hizo con un token nativo de ellos que se llama FTT. FTT en el mercado, un token del exchange, eh, es un token que, para que tengan una idea,
en agosto del 2021 valía algo así como $73. Al día de hoy, al cierre del mercado, al día de hoy, ya el token venía cayendo y el mercado venía mostrando un poco lo que estaba pasando, pero el día de hoy se desplomó en este momento está en $1.20, con 19. Entonces, prácticamente se fumó completamente todo esto y lo que estaba detrás de eso, lo que se decía que estaba detrás de eso, pues parece que no está. Y lo más grave del asunto que se habla es que pudo haber, esto no está confirmado, pero es una sospecha, pudo haber una operación donde los fondos de los clientes que estaban en el exchange FTX pudieron haber sido tomados, es decir, eh, no sacarlos de la custodia que naturalmente deben tener, es decir, como cualquier exchange debería cuidar los fondos de los clientes y no usarlos para operaciones propietarias. Bueno, fueron tomados y usados para operar en Alameda Research. Y en Alameda, en este fondo, pues compraron porquerías, lo que sea, y al final se vinieron abajo y empezó todo este tema a complicarse. ¿Por qué se salta a la luz esto y no saltó a la luz hace un año? ¿Es que las malas prácticas empezaron hoy? Probablemente no, pero como siempre hemos dicho en Safe, y lo he dicho yo en mi cuenta personal de Cárdenas FX, está en mi PIN fijado, estamos en un proceso de desapalancamiento y de ajuste global. Este proceso de ajuste derivado de las subidas de tasas, y ustedes dirán, ¿por qué estamos hablando de macros si las cripto? No, señores, todo esto tiene que ver con esto precisamente. Las tasas subieron, la liquidez se restringió, y en este entorno empieza a saltar todo lo hiperapalancado y vulnerable. Y empieza, como dice Warren Buffett, a verse quién, cuando la marea baja, a ver quién estaba bañándose desnudo. Y al parecer, quien se estaba bañando desnudo en este caso era Sam Bankman. Bueno, la historia continuó, se disparan todas las alertas. Digamos, ya saben ustedes que acaba de haber una subida de tasas de 75 puntos base. Nosotros hemos advertido muchísimo que ahora venía el nivel restrictivo de tasas y que probablemente íbamos a ver efectos en los mercados. Y bueno, por supuesto, no nos extraña que un mercado hiperapalancado, poco regulado, con unos incentivos increíbles para que eventualmente las tentaciones de los directores hagan malas prácticas, bueno, puedan saltar por los aires como estamos viendo ahora. Sinceramente, en mi opinión, y yo les digo, a mí me sorprende que haya ocurrido, es decir, no llegué a pensar que iba a pasar tan temprano con el caso de FTX y que hubiese sido tan colosal el desastre, pero lo que estamos viendo es que probablemente el desastre es de proporciones épicas, con un hueco de $8.000 millones. Algunos analistas dicen que puede llegar a ser más, un hueco que no está. Ese hueco de liquidez o esa situación de iliquidez obligó a Sam a buscar desesperadamente financistas para tratar de tapiar o tapar el hueco de lo que estaba pasando. Y bueno, hay que decirlo también, todos estos proyectos fueron financiados por las mejores firmas o digamos grandes bancos de inversión y fondos de Venture Capital, entre los que están SoftBank, Tiger Capital, compañías que por cierto también ya están golpeadas por todo este ajuste. Entonces esto puede tener derivaciones en ciertos mercados, específicamente en fondos que tienen exposición a estos proyectos. Por ejemplo, el ETF de Cathie Woods, de la señora Cathie Woods, el día de hoy se vino para abajo y tuvo unas caídas importantes porque, bueno, ese ETF tiene una exposición importante también en todo lo que es que tenía que ver con FTX. Y bueno, las ramificaciones las vamos a saber y los efectos reales de esto los vamos a saber probablemente la semana que viene. En medio de la situación de iliquidez y en medio de la situación interna que había saltado las alarmas, obligó a Sam Bankman a buscar liquidez desesperadamente y al parecer no la encontró en sus financistas tradicionales. Tanto fue así el desespero que llamó a el dueño de Binance, al chino, como le dice a todo el mundo en el espacio cripto, a CZ.
Y esto es muy interesante porque hace de todo esto una criptonovela digna de un documental de Netflix o de HBO, todo este episodio, porque al parecer también estos jugadores estaban enfrentados como competidores y como incluso personalmente, ¿no? Y hubo muchos tweets el día de ayer y anteayer donde se lanzaban puntas y donde habían había todo un tema allí que mostraba que estaban enfrentados. Luego, sorpresivamente, el chino de Binance dice que va a asistir a FTX y lo anuncia también en un hilo. Sam Backman dice, agradeciéndole a CZ que decidió comprar FTX. Es decir, en ese momento el deal que se estaba proponiendo era una adquisición completa de FTX y bueno, todo el grupo Alameda Research y todo lo que estaba alrededor de Sam Backman para salvarlo, y sobre todo, especialmente para poder brindar liquidez para que los clientes pudieran hacer el retiro de los depósitos que tenían atrapados o que tienen atrapados en el exchange, brindar liquidez para ello. Se anunció que este deal estaba por hacerse, lo anunció el chino, envió un comunicado a todos eso lo vimos en la tarde de hoy, y luego, unas horas después, vuelve a anunciarse Z desde su cuenta de Twitter que el deal no va, que decidieron no hacerlo porque cuando se dieron cuenta de la magnitud del, del hueco, perdón, la magnitud del hueco a las que se estaban enfrentando y lo que, bueno, esto nuevamente, esto son especulaciones de mi parte, ¿no? Toda esta historia, nuevamente repito, la estamos viendo en tiempo real, pero él dejó ver en el tweet que acaba de publicar hace unos minutos que la situación era prácticamente, no prácticamente, era insalvable y que decidió no ir al día. Esto deja a Sam Backman y su grupo solos, y bueno, y también a los inversionistas y a los usuarios, que es realmente los que se llevan la peor parte. Y este episodio que se está desarrollando en tiempo real es un durísimo golpe para la industria cripto, en tanto, por un lado, por la credibilidad, el golpe duro a la credibilidad, el golpe duro a la confianza que se puede tener en este tipo de mecanismos, y es una lección importantísima que igual hay que aprender y que se tiene que aprender. Nosotros desde SAFE hemos dicho que estamos en un entorno de muchísimo peligro para el espacio cripto, que estamos en medio de la prueba de fuego del entorno cripto. ¿Por qué? Porque este espacio, este mundo, el mundo cripto, que es tecnológico, pero que también es financiero y que ha vivido o que ha crecido también a punta de deuda en muchos casos y de apalancamiento, y donde hay buenas y malas prácticas, un entorno de ajuste de tasas, un entorno macro desfavorable de reducción de liquidez no había vivido antes. Es la primera vez que lo está viviendo el espacio cripto. Nunca los bear market que habíamos visto en el mundo cripto, tanto el del 2015 con una liquidez muchísimo menor a la que tiene ahora, tanto el del 2018, prácticamente fueron bear markets derivados de su propia naturaleza. Sí que pudo haber algo de correlación con los mercados regulados, pero definitivamente formó más parte de su naturaleza. Hoy en día, el ajuste del mercado cripto, que cíclicamente pues tocaba este año y tocaba realizar el ajuste, pero coincide con el ajuste macro global, con un entorno de restricción de liquidez, pues genera una prueba de fuego. Una prueba de fuego que va a generar una limpieza en el mercado, como ya la estamos viendo. Ya lo vimos con Luna, lo hemos visto con otros jugadores. Hoy le tocó el turno a FTX. Y nuestra advertencia desde Safe es que muy probablemente mañana le tocará el turno a otro jugador. Esto, salvando las distancias y como lo dijimos más temprano en nuestro tweet, es muy similar a la limpieza que ocurrió entre el año 2001, 2002, cuando las tasas también subieron y las empresas .com, que estaban infladas con promesas de hacer beneficios derivados de la conexión a Internet, muchos de esos proyectos que no tenían una gerencia sólida, unas buenas prácticas y que al final del día no entregaban ningún valor a la sociedad, simplemente desaparecieron.
desaparecieron del mapa. Podríamos decir que hubo una limpieza de más del 90% de esos jugadores, y cuando pasó el invierno, cuando pasó el ajuste y cuando pasó la limpieza, quedaron en pie los que realmente entregaban valor. En aquel entonces, un ejemplo es Amazon. En esta oportunidad nosotros creemos lo mismo, creemos que aquí va a haber una limpieza, que simplemente los que están haciendo las cosas de manera indebida, incorrecta, están sobreapalancados, lo que sea que estén haciendo, el mercado se va a encargar de provocar la limpieza. Nosotros como usuarios o como inversionistas o como personas que podemos ver con interés este espacio, lo que debemos es ser conscientes del momento de riesgo y ser muy, muy prudentes en la exposición a estos tipos de activos en este entorno. Nosotros no estamos diciendo que no pueda haber una historia alcista de largo plazo como ha venido ocurriendo, especialmente en los activos referenciales como Bitcoin y Ethereum, pero creemos sí que vamos a tener todavía mucha volatilidad en el precio. En términos de precio, este episodio que estamos viendo hoy generó unas cascadas de ventas. Cascadas de ventas, ya les dije, por ejemplo, en FTT, que se destruyó completamente, es el primer afectado, pero bueno, vemos cosas también caídas como en Solana, que era uno de los activos que estaba como colateral o en adquisición en el fondo de Alameda Research. Solana también está siendo afectado muchísimo, y por supuesto que los activos de referencia como Bitcoin y Ethereum también están cayendo. Están cayendo porque funcionan como colaterales, todo el espacio cripto está estresado, hay un riesgo sistémico real dentro del mercado cripto, y esto no sabemos hasta dónde puede llegar. Pero lo que sí sabemos es que en este entorno hay que tener mucho cuidado con la idea de cazar en río revuelto, porque vean precios bajos en cosas, les llamen la atención, por favor tengan mucha prudencia, porque lo que ha caído 50% puede caer todavía 50% más, es decir, eh, hay todavía posibilidades reales de que el ajuste continúe. Es muy temprano para hablar de que esta situación se ha calmado. De hecho, como decimos, no sabemos la magnitud, pero pudiera escalar, pudiera escalar. En términos de precio, la reacción, por ejemplo, del token referencial del mercado cripto, que es Bitcoin, que sigue siendo la moneda más líquida, pues rompió los soportes y hizo nuevos mínimos en el 2022. En este momento está en 15.700, en un nivel que déjenme ver si lo podemos ver mejor un segundito. Estoy tratando de actualizar esto, sí, 15.700. Ethereum está alrededor de los 1.100, cayendo Bitcoin casi 15%. Ahora mismo va a entrar la liquidez en Asia. China está, digamos, amaneciendo o está amaneciendo en el continente asiático. Había mucha exposición de wallets asiáticas a este tema de FXT. Recuerden que también en los inicios muchas de las operaciones de Sam Backman, al parecer, se hicieron con arbitraje entre los mercados asiáticos, por prohibiciones de operativa en el mercado de Corea. Parecía que Sam Backman se las ingenió para poder arbitrar con los precios de Bitcoin y otros productos en exchange en Japón y en Singapur, etc. Entonces, hay una historia que viene desde Asia, y que ahora que está abriendo el mercado en Asia y que está despertando y que las personas están un poco ya más conscientes de lo que está pasando, pudieran haber también reacciones importantes en el precio, por los temas de reacción en el mercado. Entonces, esta situación que yo explico, las caídas que hemos visto hoy, es netamente riesgo específico del mercado cripto. También ustedes habrán visto titulares donde explicaba un poco que Bitcoin ya era menos volátil que el S&P 500, y yo decía, trataba de explicar, y lo dije en algunas entrevistas de radio, que estas situaciones de calma son naturales, pueden pasar, lo vimos en el 2018, pero que eso no significaba que el activo dejó de estar expuesto a un tema de riesgo. El ajuste en los mercados probablemente continuará hasta el 2023, o quién sabe hasta dónde, pero hasta que las
Fed siga subiendo tasas hasta que la inflación caiga, la restricción de liquidez va a continuar y este entorno restrictivo de liquidez va a causar que sigan ocurriendo, salten por los aires, digamos que negocios o proyectos que han sido muy vulnerables. Y aquí yo quiero hablar de la vulnerabilidad, quizás hacer una separación un poco entre lo que significa un exchange o un proyecto y de lo que puede significar un token, como Bitcoin, por ejemplo, o la moneda, o Ethereum mismo. Eh, una cosa es el token, en este caso Bitcoin, por ejemplo, que obviamente se ve afectado en el precio por la restricción de liquidez, por el riesgo de liquidez que hay en el criptomercado, por las ventas masivas. Bitcoin es un colateral o ha sido un colateral importante en el mercado cripto, por lo tanto, en este momento, muchas wallets y muchas están siendo liquidadas con la idea de obtener márgenes y liquidez derivado del riesgo de impago y de incumplimiento o el default, como lo quieran llamar, o del hueco que se generó con el tema de FTX, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que vemos el precio caer, pero quiero esto es algo que siempre hablo, para mí Bitcoin como proyecto creo ha demostrado ser antifrágil, la red Bitcoin como tal, el proyecto descentralizado, y a pesar de que podamos ver caídas, que en este caso son cercanas al 80% de sus máximos, que ya han ocurrido en el pasado, nos cansamos de decirlo hasta la saciedad, que Bitcoin ha caído más de 86% en el pasado y bueno, ha demostrado que la red continúa y que sigue funcionando al final del día. Eso es una cosa, el token que pueda caer y Bitcoin puede irse a 10,000 o a 5,000 dólares a donde quiera y eventualmente la red pudiera seguir funcionando. Y por eso decimos que es antifrágil. Pero lo que está alrededor en la industria y lo que se construyó con la gente, proyectos, empresas, etcétera, sí que puede llegar a ser muy vulnerable. Y eso es, por ejemplo, nosotros hacemos un ejemplo con el caso del petróleo, que es un commodity y que, bueno, el petróleo, ustedes saben que en abril del 2020 se vino a cero y llegó a cotizar incluso en negativo, ¿no? En los precios del crudo WTI. Y por supuesto que cuando eso pasó en ese bear market del petróleo, muchas compañías que extraían petróleo de la industria petrolera quebraron, dejaron de existir. Los jugadores simplemente se limpiaron. Ahora la pregunta, ¿el petróleo dejó de existir? ¿El petróleo dejó de funcionar? ¿El petróleo dejó porque por el hecho de que tuvo esa volatilidad en el precio, dejó de ser usado? El petróleo siguió siendo un commodity importante y bueno, ya ustedes saben lo que ocurre hoy por hoy con el petróleo. No estoy diciendo que la metáfora es idéntica, pero quiero mostrarles que una cosa es el commodity, en este caso el petróleo, otra cosa son las compañías petroleras o la gente que hace dinero con el petróleo, o que extrae o que vende, que pueden tener balances muy malos, pueden tener gerencias muy malas, pueden tener malas prácticas, pueden estar sobreendeudados. Es decir, al final del día son sistemas humanos que pueden caer en malas prácticas y al final el mercado se encarga de limpiar toda esta situación. Si el mercado estuviese alcista, pues nada de esto salta a la luz. Uno de los uno de los principales fraudes financieros que han ocurrido en la historia, si no el mayor, fue el de Madoff. Este señor Madoff que estafó durante muchos años a muchos clientes en el mercado de acciones y fue un director incluso del NYSE, del New York Stock Exchange, tenía una reputación increíble y todo el fraude de Madoff no saltó al aire hasta que no ocurrió la crisis financiera del año 2008, hasta que los mercados no empezaron a bajar y hasta que no mostrara realmente que había una situación que era insostenible. Entonces, en este caso, bueno, estamos viendo algo de eso y yo me atrevería a decirles que esto es natural dentro del ciclo de desapalancamiento, el hecho de que salten por los aires proyectos o empresas que tenían malas prácticas y que estaban vulnerables. Y con esto también les digo, preparémonos con la idea de que podemos ver más otros proyectos o otros líderes de la industria que puedan estar, no nos sorprendamos si llegáramos a ver problemas más adelante, derivado también del impacto que estamos viendo en las restricciones de liquidez. Con esto, el mensaje no es que la industria cripto va a desaparecer o va a dejar de ser útil o el Bitcoin va a desaparecer o Ethereum. Yo creo que
la historia alcista de largo plazo pudiera estar intacta y que estas limpiezas para el largo plazo son cosas muy buenas que ocurran. En el muy corto plazo hay mucha gente afectada, hay mucho dolor, hay pérdida de confianza y hay un proceso de pánico y de miedo y de una serie de cosas que son muy graves. Incluso me atrevo a decir en este momento también que es un momento delicado para mucha gente que tuvo su dinero expuesto, en este caso a este exchange, en el caso de FTX, que fue uno de los principales exchanges más reconocidos en el mundo y que ahora se ve digamos, en la realidad de que no puede retirar sus fondos y que no solo que no puede retirarlos, sino que probablemente sus fondos no son recuperables o puede que no sean recuperables. Vamos a ver cómo se termina desarrollando la historia. Y la pérdida financiera, pues obviamente es un impacto muy, muy duro, psicológico, emocional, que no es juego, que no es juego. Los bear market tienen ese lado oscuro, ese lado complicado, ese lado que impacta la realidad mental y la salud de las personas. Por aquí está José Rafael, que también lo invitamos al Space porque puso un tweet al respecto y lo validamos, lo convalidamos. Creemos nosotros que esto es una situación que es delicada. Así como él lo comentó, nosotros hemos visto también cómo pérdidas en los mercados financieros pueden llevar a una escalada en la pérdida de la salud y la salud mental y la estabilidad emocional de las personas y puede llevarlo a cometer, digamos, acciones radicales, ¿no? Y no deseables para nada. Eh, voy a darle la palabra a José Rafael, que lo invité también para que haga sus comentarios de lo que está pasando. Por aquí vi que se fue José Manuel da Silva, pero cualquiera que quiera hacer un comentario de lo que está ocurriendo o quiera contarnos un poquito su visión, pues eh, tienen la oportunidad. Yo les puedo compartir el micrófono sin ningún problema. Saludos a los que están conectándose ahorita, a José Chaljo, a Maloni, a Douglas, a Gustavo, a Eduardo Picón, a Yato, bueno, a Jaime, mucha gente de a Paola allá en Colombia, a Jaime en Chile, mucha gente, Alejo en Argentina, mucha gente de la comunidad de Safe y también de otras comunidades. Gracias por conectarse. Nosotros acá lo que queremos es tratar de entender un poco. Fíjense que por aquí creo que le di la palabra, no sé si José Rafael puede conectarse, si no, bueno, o sea, no es necesario que hables, ¿no? Buenas Solo te noches, invité. Alberto. Aquí listo, ya tienes el micrófono. ¿Cómo estás? Adelante. Gracias por Chévere. invitarme. Eh, Oye, hoy, estos días han sido bastante duros, supongo, para todos los miembros de la industria. O sea, yo que tengo, digamos, ¿cómo decirlo? Un filtro, bueno, no un filtro, sino más bien sigo bastantes cuentas de todo tipo, o sea, desde inversores pesados hasta, digamos, anónimos y etcétera, que se manejan en la industria de cripto. O sea, es el tema del día, todo lo que ha pasado con FTX. Y de verdad, es así, o sea, en general la mayoría está como conmocionada, porque inclusive muchos de estoy leo tal cual, el CEO de FTX estaba empujando una mayor regulación de la industria, incluso en Estados Unidos y todo, pero luego vemos que está manejando su negocio con el fondo los usuarios, pues, porque si no, la única explicación para que hasta el sol de hoy, para que ahorita estén congelados los retiros de su casa de cambio principal. Así Entonces, es. eh, nada, hasta ahora tal cual. Ahorita es un momento de alta volatilidad total, porque la mayoría está conmocionada. La mayoría está viendo, ajá, entonces, ¿qué quedará FTX? Va a ser otro Monty Montigos, para los que son nuevos en la industria, era una casa de cambio la más grande en su momento en el año 2000. Estoy tirando a pegar aquí, no me acuerdo bien el año, pero como 2013 por ahí. Y en su momento también pasó algo similar. Llegó un momento que se quedó sin fondo y cerró la retiro de depósito y hasta el sol de hoy hay gente esperando, digamos, su tajadita de lo que le tocaría de la participación que Montigos, digamos, le apresó en su momento. Entonces, es algo que inclusive
como bien mencionó Alberto, se repite mucho, pues. O sea, porque en los bear markets es que se ven como cuando todo el mundo estaba sobreapalancado, estaba usando dinero que no era suyo, estaba haciendo muchas malas prácticas que al final, en estos momentos, cuando ya se acaba la fiesta, es que sale a la luz. Y también apoyo lo que dice Alberto de que viene un efecto dominó con esto, porque tanto por la regulación por parte van a apretar más todavía, hoy porque Sam Backman-Friedman, creo que es su nombre así, tenía plata en otros proyectos, en otras industrias, entonces ahorita lo que es él y lo que tengan ahorita en activo, van a empezar a cortar cabeza de un lado a otro y van a ver a quién le responden, a quién no, y va a tratar de jugársela para salir, digamos, lo más limpio posible. Porque al final así funciona eso. Al final probablemente él, que generó todo este problema actual, lo más probable es que tenga una multa y cárcel y ya. Y al final capaz hasta siga siendo millonario después de todo este problema. En cambio, lo que están sufriendo ahorita son los usuarios que, bueno, quién sabe cuánto van a poder recuperar con todo este problema. Entonces, y bueno, era como tal cual, una de las mayores casas de cambios actuales de criptomoneda y me atrevo a decir que de las más populares en Estados Unidos, que ha sucedido y esto, y es un duro golpe para toda la imagen de la industria, porque muestra que es el medio, o sea, el lejano oeste, tierra de nadie, o sea, literal, tú confías en esa X servicio que según te ofrece custodia, te asegura que sus fondos son tuyos, etcétera, lo otro, y de repente de una noche a otra no puedes retirar tu fondo porque se fue a la bancarrota. O sea, es algo que creo que nadie desearía y es y para los que están ahorita, digamos, en ese corralito que aplicó FTX, es muy, muy doloroso. Y en bear markets anteriores, de verdad, si hacen como un poquito de investigación histórica en los Reddit de Bitcoin, hay muchas historias trágicas de personas que no pueden soportar las pérdidas. Y eso ahorita con todo el mercado y con mucha gente que tienen dinero pesado ahí, eh, se viene a venir, pues, porque además se está gastando todo el mercado. Entonces, ya no es algo solo de FTX, ya es algo de, me atrevo a decir, toda la industria, pues, todo el sufrimiento o el dolor que se está generando en el mercado, pues. Y bueno, De ujú. acuerdo. Sí, de acuerdo, José Rafael. Disculpa que te interrumpí, adelante. No, no, ¿Ibas a cerrar la idea? sí, nada, y Ok, para cerrar, estoy súper de acuerdo con lo que dice Alberto, o sea, la industria no va a morir, se va a transformar en algo diferente probablemente. Eh, los activos como Bitcoin, Ethereum y proyectos así, digamos, que ya son establecidos, serios y con sus bases bien fundadas, van a seguir, que va a haber buenas ondulaciones de precios de aquí a unos meses, totalmente. Este, yo no soy tan analista de precios como lo es Alberto, así que ni me atrevo a decir cuándo hablo de subir o bajar, lo que sea. Sencillamente, digamos que este golpe a la industria, el mercado lo tiene que digerir y poco a poco luego ahí vamos viendo cómo va reaccionando con digamos, con los proyectos ya serios y estables que ya han pasado con muchos ciclos parecidos a este y con muchos problemas parecidos a este. Así que eh, hay sufrimiento del mercado, sí. Hasta ahora no sabes cuánto va a durar tampoco, pero sí considero que va a terminar siendo algo pasajero y que nada, el mercado va a seguir, probablemente se transforme un poco y veremos más adelante nuevos jugadores y quizás en un futuro un nuevo ciclo con todo, digamos, todo esto, todo el ciclo, porque inclusive Sam va, CBF, me es más fácil decirlo así, él nació desde de inicios del bear market pasado, una cosa así, creció a lo máximo y ya ahorita está en caída libre, pues. Entonces vemos que sí, son personajes, digamos, y acontecimientos cíclicos que van a seguir pasando, queramos o no. Lo mejor es sencillamente tratar de, como muchas veces Alberto dice, y es surfear la ola y manejarlo lo mejor posible. Ahí se varía todo. de acuerdo, José Rafael. Oye, muchas gracias por tus comentarios. José Rafael es una persona muy activa dentro de
de la comunidad cripto en Venezuela y sé que conoce muchísimo el tema. Lo invitamos por ello y bueno, valiosos tus comentarios, José Rafael. Quería decirles que a mí no me deja de impactar el hecho de, y yo quiero hacer este ejercicio un poco para que eh, tratemos de un poquito de no ver el árbol nada más, ¿ok? De no ver el árbol de la situación. Ver el árbol significa, bueno, vimos FTX, se quebró y todo lo que está pasando, sino tratar de ver el bosque, ¿no? Y tratar de ver un poco la situación actual. Porque nuevamente les explico, probablemente FTX no va a ser el único árbol podrido, ¿ok? Ya pasó antes con Luna, ya venía pasando con otros proyectos y es posible en el futuro, incluso me atrevería a decir en el relativo corto plazo, que veamos unas situaciones también similares a las que estamos viendo en FTX, porque el contexto lo provoca, lo hace. El modelo de burbuja de Montier, o sea, y esto un poco de desapalancamiento, y definitivamente los mercados financieros sí estaban en una burbuja financiera antes del 2020, producto de toda la inyección de liquidez de los bancos centrales. Y no estamos hablando solo del mercado cripto, en todos los activos, incluso en los bonos, y todo está cayendo, todo está cayendo, todo está ajustándose. Por supuesto que los precios cambian, los colaterales cambian, las valoraciones de precio cambian y eso empieza a disparar, digamos que, eh, triggers en los mecanismos de riesgo. Este señor Montier, que estudió las etapas de desapalancamiento de una burbuja, que yo lo tengo en mi tweet fijado en A Cárdenas FX, habla que son 5 etapas. Y la tercera etapa es la etapa de euforia. Nosotros dejamos atrás esa etapa. La etapa de euforia era la etapa de los ojos láseres, en el caso cripto, era la etapa de GameStop en el caso del Nasdaq y de Cathy Woods y de, bueno, todo lo que se hizo, de todo lo que trajo la euforia cuando vimos los picos en los mercados. Esa etapa la dejamos atrás, es la etapa del FOMO, del YOLO. Bueno, ustedes saben todo lo que pasó en esa etapa de euforia. Pero después de esa etapa viene la etapa 4, que se llama Critical Stage o digamos, impacto de quiebras financieras, que es donde cuando ocurre el proceso de desapalancamiento, donde los precios empiezan a caer, la restricción de liquidez ocurre, retiras el dinero fácil, empieza a ocurrir, las tasas suben, bueno, empiezan a volar por los aires muchos de los proyectos. Ya ustedes saben cómo está el fondo de Cathy Woods, ya ustedes saben cómo está, otros proyectos dejaron de existir. Y en el caso particular del espacio cripto, bueno, es un mercado, todo no es para nadie, es un secreto, que estuvo extremadamente apalancado en muchos aspectos. Y yo quiero decir, es un mercado que todavía es un mercado muy pequeño en términos de capitalización de mercado. Sí, podemos hablar de que hay un hueco con este problema de FTX de 8.000 millones de dólares, lo cual es gigantesco para la industria cripto y es absolutamente trágico para los dueños de esos fondos. Pero al mismo tiempo es una cifra que todavía el mercado cripto no llega a $1 trillón y con toda esta caída que ha habido este año 2022, pues es mucho menos. Entonces, aún es un mercado pequeño, no es lo suficientemente amplio como para generar un riesgo sistémico en el resto de mercados. Entonces, esto que está pasando sí que va a afectar a la industria cripto, la va a afectar de manera directa y lo que estamos viendo es nuevamente una limpieza. Esa etapa 4, bueno, estamos allí, estamos justo en la etapa 4. Para algunos proyectos ya llegamos a la etapa 5, que es lo que llaman el revulsion o la capitulación. Para la historia de Sam Backman, bueno, ya capituló. Sam Backman, como les decía, decidió, tanto así que a su archienemigo CZ le ofreció la compañía, CZ le dijo que sí, al final le dijo que no, bueno, ustedes saben lo que pasó, y es una tragedia y es una historia lo que se está desarrollando en este momento. Pero, nuevamente, probablemente no va a ser el último, es nuestra advertencia. Y en términos de el contexto, nuestra idea o nuestro mensaje el día de hoy para aquellos que están viendo si se les está ocurriendo, no sé, tomar riesgos porque están viendo los precios caer. Bueno, sí, los precios están más baratos, están más atractivos. Si usted
les gusta este mercado, pero entiendan que lo que está barato puede estar mucho más barato si los drivers detrás siguen estando. Y nosotros creemos que van a seguir estando al menos hasta finales de este año, inicio del 2023, y luego pues uno podrá evaluar, uno podrá evaluar. Entonces, el modelo de Montiel se está cumpliendo a la perfección y lo que se hablaba era de todo esto que está ocurriendo. Pero, ojo, FTX no es el único caso que ha saltado por los aires en la etapa 4 que se viene desarrollando. Pasó con Melvin Capital en los activos regulados, pasó con el fondo Archegos, que lo manejaba el surcoreano con acciones tecnológicas también, eso fue en marzo del 2021, se lo volaron por los aires, pasó en cierta medida con la gente de Robinhood, pasó bueno, todo esto lo venimos viendo y bueno, le tocó el tema al espacio cripto. Porque creo que este cripto invierno es un cripto invierno que va a ser un poquito más, bueno, un poquito no, bastante más complicado de los que hemos visto anteriormente. Bueno, porque probablemente se conjugó el ciclo macro, que es desfavorable, de ajuste, con el ciclo que tocaba de corrección y de ajuste para el mercado cripto, que lo lidera, por cierto, los activos de más capitalización, como Bitcoin y Ethereum. Y todo el resto de los altcoins se repliegan o de alguna manera observan lo que ocurre en ese ciclo. El ciclo lo marca Bitcoin, lo sigue marcando Bitcoin. Y les digo, probablemente esto que está ocurriendo ahora con FTX, que es muy malo en el corto plazo y que claro que va a seguir impactando los precios, probablemente sea algo positivo para los proyectos descentralizados de verdad, sólidos y que eventualmente tengan futuro y que van a recibir que van a recibir una migración de capitales. Por supuesto que la confianza en este momento está completamente erosionada y va a seguir estándolo. Y esto va a ser una justificación para que los reguladores también incrementen, salgan con muchísimo más, con el látigo súper grande por supuesto, hacer una cacería de brujas en el corto plazo, eso lo vamos a ver. Esto pudiera también ser una excusa tomada por los gobiernos para vender la idea de las monedas digitales, por ejemplo, centralizadas. Es decir, esto puede tener muchas variantes o aristas que pueden ser utilizadas. Yo puse un tweet en la mañana que no me gustaba la idea de que Binance comprara FTX, porque al final iba a terminar convirtiéndose en un jugador que acaparaba más del 80% del mercado, en un proceso de centralización que va totalmente contrario a las ideas que se procuran hacer con finanzas descentralizadas. Y donde al final, pues, el chino iba a controlar lo que pasara en el criptomercado, que ya en cierta medida es así. Ojo, ya en cierta medida, como está configurado el mercado, está pasando. Pero que, bueno, nosotros, yo creo que que la limpieza va a ser tan profunda que luego, pues, ese mapa se va a reconfigurar más adelante. En el muy corto plazo, hablando técnicamente hablando, el hecho de que Bitcoin, para los que siguen el precio, haya hecho nuevos mínimos en el 2022, no es todavía, técnicamente hablando, una noticia alcista o una oportunidad de compra. Bitcoin está ahora en los $15,800 y alguien puede verlo como muy atractivo y estoy ya hablando del tema estratégico técnico, porque por supuesto es mucho más atractivo comprar Bitcoin en $15,800 que hacerlo en $40,000 o en $30,000 o en $60,000. El problema es que en este entorno no hay garantías de que Bitcoin se vaya a detener aquí, igual que Ethereum. Yo creo que la destrucción de riqueza va a continuar en el corto plazo. Y es posible, y siempre hablamos con términos de posibilidades porque nadie tiene la bola de cristal, que esta tendencia bajista continúe. ¿Y pudiera continuar hasta dónde? Bueno, pues si hace Bitcoin lo que hizo en ciclos anteriores, esto lo he repetido en distintas charlas, sin agregarle el componente del ciclo macro negativo que estamos viviendo. Solamente lo que ha hecho Bitcoin en sus ciclos anteriores, Bitcoin pudiera ir perfectamente a los 10K, a los $10,000. Eso significa una caída del 40% desde los niveles actuales. Entonces, algo que puede ser atractivo en 15,800 puede convertirse
al menos para los que no están preparados para ese tipo de volatilidad y los que no tienen una visión de mediano y largo plazo, pueden sufrirlo. Yo creo que las oportunidades para entrar en proyectos que queden en pie después de esta limpieza van a ser muy interesantes, pero hay que tener paciencia, la paciencia de observar calmadamente, de investigar, de conocer, de adentrarse un poco a entender realmente qué es lo que está pasando en estos proyectos, en estas cosas, y eventualmente esos jugadores que queden en pie de cara al 2023, lo que vaya a pasar en el 2023 también es importante. Yo creo que va a ser clave. Hay muchos también que creen, y lo he leído, y bueno, cada quien tiene una visión de mercado y se respeta, y nosotros tenemos la nuestra, pero también, como decimos, no nos creemos poseedores de la verdad. He leído a muchas personas antes de esta caída de Bitcoin que estaba conservando el soporte de los 20.000, hablando de un rally hacia finales de año, llegando Bitcoin a los $60.000, a los $50.000. Algo que desde el punto de vista del ciclo de Bitcoin nosotros no veíamos por ningún lado, pero más importante que eso, que tiene que ver con un tema técnico, las drivers macro estaban todos en contra. ¿Con qué liquidez íbamos a ver un rebote en el mercado hacia esos niveles? Las probabilidades más altas estaban en que siguiéramos viendo el ajuste. Entonces, ese ajuste se ha materializado. Con esto nosotros no estamos generando FOD de ninguna manera. Lo que queremos es que las personas entiendan la realidad del mercado. Si lo quieren entender en términos un poco de lo que hemos hablado, de la proyección de nuestros ciclos, bueno, nosotros hemos compartido en nuestras clases y en algunas charlas, lo hice recientemente en la Caracas Blockchain, que fui invitado, que Bitcoin estaba en su ventana de los últimos 100 días, en su ciclo, en ese ciclo de 4 años, que es maravilloso, que parece ser persistente, que he hablado con algunas otras personas y recientemente en una charla que tuve con algunos argentinos me hicieron ver, ellos comentaron que ese ciclo pudiera irse diluyendo en el tiempo, con lo cual yo pudiera estar de acuerdo, pero creemos que todavía es persistente, producto del halving y de la estructura de Bitcoin. Entonces estamos en un ciclo, imagínense una campana, ¿no? Inició a diciembre del 2018, después de ese bear market, arrancó en un bull market increíble para marcar máximos allí en los $67.000 y ahora estamos en la etapa bajista. Pero en esta etapa bajista, los últimos 100 días usualmente son los peores, son los días más salvajes, son los días donde hay la verdadera sangre y la verdadera capitulación. Y es importante que ocurra para que haya la limpieza, se saquen del medio a los jugadores que no deben estar, se eliminen los proyectos que no tienen que estar y se genere un nuevo piso, un nuevo suelo para que para que haya un terreno fértil para que pueda iniciar un nuevo ciclo. En este contexto, esto no es una vuelta en B, el mercado no es que va a caer a niveles a donde está. Imaginemos que el piso es ahorita en $15.000 y a partir de aquí va a empezar a subir nuevamente y va a ir en poco tiempo a marcar máximos. No, hay la posibilidad en este caso, en este ciclo, como los drivers no están a favor, que nosotros lleguemos a un proceso de capitulación, en el caso de Bitcoin, y lleguemos, no sé cuál va a ser el piso, nadie lo sabe, ¿ok? Lo que sí podemos es medir y las mediciones que tenemos nos dicen que el bear market está vivo, que hay razones para pensar que va a seguir bajando en el corto plazo, no sabemos exactamente hasta dónde va a llegar, pero lo que podemos decir es que no hay condiciones todavía favorables para pensar que vamos a tener un rally. Bueno, lo cierto es que lo que sí sabemos es que estamos ese ciclo de 4 años de Bitcoin, estamos en la etapa final del ciclo. Ese ciclo está proyectado para terminar, les recuerdo, entre los meses de noviembre y diciembre. Nosotros hablamos en las charlas que hemos dado que se iba a estar en el mes de diciembre, con lo cual esperábamos que esos mínimos donde el mercado capitularía era entre los meses de diciembre y esta vez pensamos que podía extenderse un poquito más hasta enero. Lo seguimos pensando, ojo, y por eso les dijimos a muchos, estamos sentados observando la evolución del ciclo de Bitcoin y al mismo tiempo observando la evolución del ciclo macro, que en esta oportunidad coincidieron en un ajuste. Es decir, coincidió la etapa bajista de Bitcoin con una etapa muy restrictiva desde el punto de vista macro. Esa etapa restrictiva desde el punto de vista macro puede extenderse un poco más de lo que pudiera representar el final del ciclo en Bitcoin. ¿Qué quiero decir con esto? Que el inicio del nuevo ciclo, hablando en términos de ciclos de Bitcoin, imaginémonos que
está proyectado para que comience en enero del 2023, por el conteo de los 4 años que ya les vengo explicando. 4 años, 4 años, 4 años, ¿no? Imaginemos, no, tenemos que prepararnos mentalmente para una idea donde pudiéramos tener un periodo extendido de acumulación institucional y donde pudiéramos tener unos precios bastante acotados en un rango lateral durante meses. Es decir, que no tengamos una reacción en V disparada, sino que tengamos un periodo de tiempo donde pareciera que el mercado se murió o está muerto. Nos adelantamos a esta idea porque es lo que creemos que va a pasar cuando arranque el nuevo ciclo. ¿Desde dónde, desde qué precio? Nuevamente les decimos, no lo sabemos, pero nosotros nos atrevemos a decir que hay una buena posibilidad que al menos los 10K van a ser alcanzados en el precio de Bitcoin. Creemos que hay una buena posibilidad en términos de lo que ha sido los ciclos anteriores y en términos de lo que significa el ajuste macro. ¿Que puede llegar a ser menos de eso? Claro que sí, mercado es mercado. ¿Que eso va a provocar que Bitcoin deje de existir? No lo creemos, para nada. Pero sí que creemos que mucha gente pudiera no aguantarlo, sí que creemos que hay proyectos que usan ese colateral y que van a dejar de existir, sí que creemos que va a haber una limpieza enorme y todo lo que se construya o el que está construyendo ahorita con soluciones reales, adaptadas a los mercados que van a sobrevivir esta limpieza, van a tomar el mercado en los próximos ciclos de una manera muchísimo más realista además, porque creemos también que lo que viene hacia adelante va a ser un mercado también más limpio desde el punto de vista de la liquidez global y pudiera representar oportunidades muy reales. Un poco el ejemplo de lo que pasó con Amazon en el 2000, que llegó a valer $110 en el pico de la burbuja. Cuando hubo el desapalancamiento, bajó hasta los 4 o 5 dólares. Amazon estuvo a punto de dejar de existir. Uno lee las cartas de Jeff Bezos en ese momento que le mandó a los inversores y estuvieron a punto de quebrar, pero había un valor en la compañía, ellos seguían entregando valor, funcionando, era un negocio real que tenía impacto en la sociedad y eso pues hizo que Amazon saliera a flote en medio de ese mal momento y en ese contexto Amazon continuó entregando valor y bueno, ya ustedes saben lo que pasó con Amazon a partir del año 2002-2003. Hoy por hoy, por supuesto, líder de una industria, en su caso, un gran retailer utilizando Internet y logístico y bueno, y todo lo que ustedes quieran saber que está haciendo Amazon. ¿Cuál va a ser la historia de los líderes que van a quedar después de esta limpieza? Sí, les pido disculpas que perdimos la conexión y tuve que reiniciar el espacio porque nos sacaron, pero bueno, y ya después empataremos acá. Discúlpenme que se interrumpió el espacio anterior. Tuvimos problemas con la señal y el Twitter Space se cerró y tuvimos que abrir este nuevo. Pero bueno, lo que les estaba comentando era lo importante de cuidar nuestra salud mental, de atender lo que llamamos en SAFE el sistema 1, si estamos sufriendo pérdidas importantes que están afectando nuestra salud mental o nuestra tranquilidad, nos están generando ataques de pánico o ansiedad, cosas que perfectamente los mercados pueden. No está mal que busquemos ayuda, que nos apoyemos en nuestro círculo de confianza e incluso si es necesario buscar ayuda profesional, vamos a hacer. Y mientras tanto, mientras esa situación ocurre, la recomendación siempre es quedarse fuera del mercado. No intenten tapar una cosa con otra si ya están sufriendo una pérdida importante por las razones que sean. Busquen el equilibrio de recuperar su propio sistema, su salud mental, de recuperar su equilibrio y luego el dinero eventualmente se recupera y se puede más adelante recuperar, pero la salud y nuestra vida es algo que no tiene precio. Por lo tanto, hay que ponerlo siempre como número uno. Estas situaciones de mercado son situaciones que aterrizan a muchos y hablo por experiencia propia. Estas cosas las he vivido yo también en el pasado. Y uno cuando le va muy bien, por ejemplo, puede tener el ego muy elevado y cuando esto pasa, el mercado siempre se encarga de atajarlos a uno. Y esto puede ocurrir. Y bueno, es un mal evento el que están viviendo muchos ahora y el deseo de nosotros desde acá es que puedan llevarlo de la mejor manera, de una manera inteligente, de una manera racional
de una manera consciente, aprender y, por supuesto, continuar. Igual les mandamos un saludo a nuestro amigo Eduardo Gabotti, mi copartner en el podcast Trading en Serio, que puso, bueno, que está siendo afectado también por esta situación y puso un tweet muy valiente de su parte, porque es un tweet que revela y habla sobre su situación de exposición al mercado cripto, a FTX, y bueno, cómo sus finanzas y su patrimonio está siendo comprometido por esto que está pasando. Le mandamos un abrazo, un saludo a Eduardo también, espero que de verdad pueda salir de esta situación sin mayor problema, que cuide su salud, y felicitamos por también su valentía, poniendo su tweet un poco para también, yo creo que él lo que intenta es difundir el conocimiento que tenemos y que las personas aprendan de estas experiencias y también a otros no les ocurra, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente, y qué lástima que se cayó el space anterior, que teníamos muchas personas conectadas, pero aprovecho de saludar, conectaron a Jaime por allí, que lo veo, a Carlos, a Gaby, Daniela, a José Belis en Perú, a José Ángel en Estados Unidos, a Iván, Jorge León. Bueno, gracias por volverse a conectar. Estas horas de la noche no tenemos garantizadas. Por aquí está cayendo una tormenta y bueno, hay problemas de conexión. Pero nuevamente, la historia continúa. Mañana tenemos nuestro espacio oleaje en los mercados y mañana vamos a tener una panorámica más clara de cómo terminó todo este asunto. Bueno, no va a terminar mañana, las consecuencias las vamos a ver durante semanas, pero vamos a tener una idea más clara de qué ocurrió. Lo vamos a comentar en nuestro espacio oleaje en la mañana. Y también mañana tenemos el dato de inflación en Estados Unidos que va a mover el mercado. Y que ambas cosas las vamos a comentar en nuestro espacio oleaje que tendremos mañana. La invitación es para que se conecten mañana y puedan escuchar un poco de qué va el mercado. Mientras tanto, bueno, mucho cuidado con las cripto ahorita, prudencia, mucha prudencia. Si tienen dinero en los exchange, bueno, dado esto que está pasando, lo mejor es que para el tema cripto que tengan sus llaves y que tengan sus wallets frías y que puedan ser ustedes sus propios custodios de su dinero y de sus activos digitales. Esa siempre es la recomendación. Y los exchange, bueno, son utilizados como ventana para poder comprar y vender los activos, pero la custodia como tal, una de las grandes ventajas de los activos digitales, que la pueden tener ustedes mismos. Entonces, tengan una wallet para que puedan ustedes guardar sus activos digitales y se eviten el mal rato de lo que puede pasar, como lo que estamos viendo ahora con el exchange, que tenía una reputación enorme, que cualquiera, por muy, puede venirse abajo, puede caer, ¿ok? Se encargan de hacer limpieza y de grandes lecciones. Y esta historia durante el resto del año 2023. Estamos en un periodo histórico, señores, macro, histórico a nivel de los países, histórico a nivel de lo que ha pasado con la liquidez, y todo probablemente esté pasando a nivel político y lo que va a seguir pasando. Y va a impactar el mercado cripto, y esta es una gran prueba de fuego. El mercado cripto está en medio de la prueba de fuego. No subestimen la actual. No crean que no crean que en el 2018 ni en el 2015. Este es un contexto más verdadera para el fuego. De aquí va a haber una empresa muchísimo más que en los anteriores. Pero eso al mismo tiempo va a generar probablemente oportunidades para los que sepan discernir e identificar los que entreguen valor a la sociedad más adelante. Mientras tanto, el entorno es de prudencia. Sigo. Cuidado y observemos lo que sigue pasando en el espacio cripto, lo estaríamos comentando. La invitación es para que mañana nos conectemos y sigamos hablando de todos estos temas de los mercados y de lo que está pasando a nivel
a nivel del mercado cripto y bueno, por supuesto el dato de inflación que va a mover los mercados y que seguramente tendremos algo importante que comentar. Les mando un abrazo y bueno, nuevamente gracias por conectarse y nos escuchamos mañana. Los invito mañana al oleaje a las, creo que va a ser más o menos 11 de la mañana o 12 de la mañana hora este de Estados Unidos. Fuerte abrazo, nos escuchamos mañana.